Damos gracias a Dios de poder estar nuevamente con ustedes en nuestro tiempo de escuchar palabra del Señor. Así que, amados, Dios les bendiga. Agradecemos al Señor la posibilidad que nos da de escudriñar las Escrituras. Hoy día quiero tratar un tema, pero antes de ir a la palabra, quiero que usted me ayude a orar por el pastor Onésimo Segovia, que es nuestro apóstol en Argentina, es parte nuestra, y él está enfermito, tiene cáncer, necesitamos orar por él. Debemos llevarlo en oración toda la iglesia. Así que, y aún los hermanos que no son de nuestra iglesia, les ruego su ayuda en esta oración, porque Dios sane a su siervo. De verdad es complicado cuando una persona está enfermo, necesita la mano del Señor para ser sano. Y además que la Escritura claramente dice: yo soy Jehová Rafa, Jehová vuestro sanador. Aunque tenemos a veces batallas, pero qué bueno es ver los hermanos que en comunión podemos clamar al Señor por alguien que está sirviendo en la obra de Dios. El mismo apóstol Pablo pide oración por él para que le sea dada palabra con denuedo, dice él. Así que el pedir oración no tiene nada de malo. Justamente por eso voy a dar un estudio sobre la oración. Para esto vamos a ir a orar primero y después vamos a entrar en la palabra. Padre, gracias por la posibilidad que me das y el privilegio que me entregas de poder predicar tu palabra. Es un honor, una honra, una bendición, y oro que hoy día en la predicación aquellos que me escuchan sean bendecidos por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo soy nacido y criado en el Evangelio y he visto orar a las personas. Y el párrafo que voy a leer tiene que ver con errores que cometemos en las oraciones. ¿Por qué? Porque oramos al Padre, oramos al Hijo, oramos al Espíritu Santo, y de repente nuestras oraciones se vuelven muy espirituales. O cambiamos la voz. Yo me acuerdo muy bien, porque cuando yo era niño, yo nomás que empezaba: Padre Celestial, y yo decía: esa es la forma de comunicarnos. Y lo que yo quiero es que usted aprenda a cómo orar. Para eso vamos a leer un párrafo de la Escritura. Está el libro de Marcos, por favor. El capítulo 6, ya, versículo 5 en adelante dice: y cuando ores, no ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uses vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis pues semejante a ellos, pues vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así. Y ahí el Señor comienza a mencionar las reglas de la oración. Estas reglas no son para repetirlas. Dios está diciendo justamente a Jesucristo que no usemos vanas repeticiones. Hay muchas iglesias cristianas que oran: el Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. No es lo que Dios quiere. Esta oración no es un modelo para que lo repitamos, sino es una oración para que aprendamos los principios básicos que hay en ella. Lo que primero Jesús dice, ya, que no tratemos de orar en público, que nuestra oración, en lo posible, sea en el cuarto secreto, en la intimidad. Comúnmente oramos, a veces por obligación, delante de los demás. Y algunos se mandan una oración larga. Lamentablemente es justamente lo que Dios no quiere. Dios no quiere que usted vaya a la iglesia y ahí ore. Aunque la Biblia llama a la iglesia la casa de oración, y eso así llamaba Dios al templo: mi casa, casa de oración será llamada. El pueblo iba a la iglesia a orar, pero algunos usaban para hacerse ver. Es lo que Dios no quiere. Lo que Dios no quiere es que tú trates de hacerte ver como muy espiritual delante de los demás cuando oras.
Hay mucha gente que hace eso, usted no lo haga, porque a Dios no le gusta. Tampoco use el Padre Nuestro como un amuleto y repita, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu... No, no es la idea. Aquí dice claramente que no usemos vanas repeticiones. El Padre Nuestro no es una oración modelo, son normas espirituales que nos enseñan cómo orar. ¿Ya? Vosotros pues oraréis así, Padre Nuestro. ¿Qué está diciendo? Que la oración primero es una verdad de hijos. No oramos al Hijo, no oramos al Espíritu Santo, oramos al Padre, porque nuestra relación es relación de hijos. Somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos el privilegio de dirigirnos a nuestro Padre y orar a Él. Jesús mismo oraba al Padre y Él nos enseñó, porque en otro párrafo habla que los discípulos vieron a Jesús orar y dijeron, enseñan a orar como Juan enseñó a sus discípulos. ¿Por qué? Porque los fariseos y los saduceos tenían la costumbre de hacerse ver. Y es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que vaya a la iglesia y que, hermano, ore y se la haga orar una oración. Ore por la, ejemplo, ahora estamos en reunión o en una comida y vamos a orar por la comida, hermano, ore por la comida. Yo me acuerdo bien de eso porque pusieron un pastor a orar y se puso a orar una media hora y lo que nos habían servido se enfrió. Lamentablemente mucha gente comete ese error. Usted no lo haga. ¿Ya? Dice Padre Nuestro. Ya significa que usted tiene que entender que esta es una cuestión de intimidad. Está entre usted y papá. Dios es su padre. ¿Cuándo es su padre? Cuando usted le aceptó como Señor de su vida. El Juan claramente dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, si usted cree en el nombre del Señor, usted ya es hijo. ¿Se pierde alguna vez la autoridad de hijo? Sí, cuando usted pierde la paz. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios, dice el mismo libro de Mateo. Entonces por eso Juan, cuando escribe una de sus epístolas, dice, hijitos, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo el justo. Usted pecó, se salió de la paz, no ha perdonado, y esa es otra cosa que la Biblia también nos enseña. Ya, la primera regla es orar al Padre. ¿A quién oramos? Al Padre, no al Hijo. Usted no comienza, Señor Jesucristo, gracias te damos, porque tienen un enredo, algunos oran al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a la María, al José y al Pedro. No, usted ahora es una persona. Nuestra oración es una comunicación familiar entre el Padre y usted, que es el Hijo o la hija. ¿Amén? Eso se hace así, no de otra manera. Usted no comienza Santa María, porque María no le va a contestar. Ni José le va a contestar, ninguno de los apóstoles le va a contestar, ninguno de los santos. Porque hay un solo camino al Padre. Nadie va al Padre sino por mí, dice la Escritura. Por eso Colosenses 3:17 dice claramente, todo lo que hagáis, sea de palabra de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Si usted siente esos campanitas, son hermanos que se están conectando. Bien, entonces les digo que usted tiene que orar al Padre. Y después dice, santificado sea tu nombre. Bien, ¿por qué dice santificado sea tu nombre? Porque ocurre que el nombre de Jesús ha sido manchado, el nombre del Padre, de Dios, ha sido manchado. Un hecho claro fue Moisés. Moisés manchó el nombre de Dios. ¿Cuándo? Cuando bajó y el pueblo estaba adorando y pescó las tablas y la quebró, y el pueblo dio a Moisés enojado y vio a Dios enojado a través de Moisés. Y Dios le dijo a Moisés, por cuanto no me santificaste delante del pueblo, no entrarás. Claro, porque él representaba el carácter de Dios. Hay muchos que son predicadores y que la gente los sigue y representan el carácter de Dios, pero de repente no actúan como hijos de Dios, no actúan de verdad como lo que son. Y lamentablemente nuestros hechos ensucian el nombre de Dios. Entonces, si vamos a orar, no seamos como Manoa. Manoa
tenía miedo de haber visto al ángel porque hemos visto a Dios y vamos a morir. Eso no es la verdad. Usted vaya a Dios con confianza. Hijitos, si habéis pecado, abogado tenéis para con el Padre a Jesucristo el justo. Yo pequé, bien, voy ante Dios, le digo, Padre, yo he pecado. ¿Se acuerda del hijo pródigo? Imagínese, el padre no lo dejó decir casi nada, porque el padre lo esperaba. Eso hace Dios contigo, te espera cada día para que te comuniques con Él. No se trata de largas oraciones, se trata de una oración pequeña, pero de corazón, sincera y en intimidad. Hay mucha gente que lamentablemente no ora así, ¿ya? Empieza a orar cualquier cosa y hacen un lío bárbaro en su oración. Usted tiene que aprender a orar. Y tiene que aprender a orar que en su mente el Dios que usted sirve es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios que está presto a escucharle. Porque hay gente que ora no creyendo que Dios le escucha. Y la Biblia dice que el que se acerca a Dios crea que le hay. O sea, primero tengo que creer en la existencia de un Dios y un Dios de amor. Porque la Biblia señala también, el que ama ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces usted no vaya con miedo a la presencia de Dios, vaya con confianza, vaya como hijo, vaya en intimidad. ¿Ya? Lo otro que usted también tiene que entregar en la oración, Jesús lo dijo, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué está diciendo? Usted tiene que orar al Señor para que usted en primer lugar, del resto de sus hermanos, puedan hacer la voluntad de Dios. Porque mucha gente va a orar y que Dios es lámpara maravillosa, o sea que lo frotáis un poquito y sale genio y te responde la petición. Jesús enseñó algunas cosas que quiero enseñar hoy día. Había una viuda que iba delante de un juez injusto, así dice el texto, y que iba todos los días a reclamarle, todos los días. Y el juez injusto dijo, esta mujer me va a cansar, ya me tiene cansado, mejor le voy a hacer justicia. Y le respondió a la petición que tenía. Imagínense, si Dios habla de un juez injusto y Dios es un juez justo, con mayor razón le va a contestar su petición. Hay cosas que a veces la gente no entiende. Nuestra forma de vivir el mundo es muy diferente a antaño. Antaño la gente le tenía terror. Usted tiene que temer. Temer significa reverenciar. ¿Ya? Hay dos palabras para temor. Phobos, ¿ya? Que es uno, y eusebeía, que es la otra. La otra se traduce en nuestro texto del Antiguo Testamento como temor, en Proverbios 1.7, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y en el Nuevo Testamento se traduce como piedad, como pío, como temeroso, como reverente. A eso se refiere. Yo voy delante del Señor con reverencia. ¿Ya? No juegue en la oración. No es una jugarreta. Usted tiene que aprender a pedir y tener confianza y fe. Porque si usted tiene fe, usted va a contestar, va a recibir contestación de lo que usted está pidiendo. Ahora, hay una verdad en cuanto a pedir perdón, y eso es lo que quiero hablar. Ya, la Biblia señala que si no, nosotros dice, mire, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Dónde estaba la voluntad de Dios escrita? En la Biblia. Ahí está la voluntad. Hay 10 principios de la voluntad de Dios, que son los 10 mandamientos. O sea, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya, usted no tiene que ir a otra clase de Dios, no tiene que ir a meterse ni a ninguna religión donde no adoren a Dios de verdad. Voy a predicar un día sobre adorar a Dios en espíritu y verdad porque creo que también muchas personas no entienden esa frase. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es raro si usted no entiende que la Biblia nos enseña que nosotros no tenemos que preocuparnos por el día de mañana. ¿Qué habréis de comer o qué habréis de vestir? Dice Jesús. Basta a cada día su propio afán. ¿Qué está diciendo Dios? Si tú te preocupas por el otro día, Dios tiene cuidado de ti. Dios sabe lo que necesitas. Él no va a soltarte. Él va a dar lo que necesitas para cada día. Cada día tiene que tener su propio afán. Dios va a proveer.
Porque la Biblia también dice que Dios tiene cuidado de nosotros. Y si Dios tiene cuidado de ti, perdón, es que yo soy malo. Si Jesús dijo esta frase, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre ya? ¿Cuánto más vuestro Padre? O sea, Dios es un Dios que responde a pesar de la infidelidad nuestra. Porque dice, aunque nosotros seamos infiel, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él es tu papá. Si usted es papá, sabrá que sus hijos se pueden mandar macanas, pero sigue siendo su hijo. Y usted lo sigue queriendo. Quiere corregirlo, pero lo sigue amando. No lo ha dejado de amar. Uno no deja de amar a los hijos. Si uno es cristiano, pues si un mundano puede que hay gente que ni siquiera en eso tiene estima, no ama a sus hijos, no ama a su esposa, no hay amor de Dios, porque no conoce a Dios. El que ama ha conocido a Dios. Si hay alguien que dice conocer a Dios, no importa el cargo que tenga, no importa el título que tenga, o lo ungido que sea, la primera cosa que tiene que tener una persona es amor. Porque el que ama ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Yo voy a hablarle a mi Dios que me ama, al cual yo amo, y trato de guardar sus mandamientos, porque ese es el principio de este versículo, que se haga tu voluntad en mi vida, en la tierra, en el mundo, tu voluntad. ¿Cómo conozco la voluntad? Está escrito, los 10 mandamientos es la voluntad de Dios. Ah, esos 10 primero, después se preocupa de los demás verdades. ¿Ya? Lo otro, y esto es bien importante también, ¿ya? Y cuando tú perdones, ¿ya? Y perdonas nuestros pecados, nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Deuda tiene que ver con todo aquello que yo fallo. Yo le debo a Dios mucho. Bueno, ¿cómo hago? Alguien me ofendió, yo perdono su ofensa. Recuerde que Pedro le dijo a Jesús, eh, Jesús le preguntó a Pedro, no al revés, Pedro le preguntó a Jesús, ay, sí, ¿cuántas veces perdoné a mi hermano? 7, y Jesús le contestó, no te digo 7, sino 70 veces 7. A veces usted pide perdón, pero usted no perdona. Y la Biblia claramente, si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre perdonará nuestra ofensa. ¿Ya? Aquí lo dice el 14, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si perdonáis, ya, más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. ¿Notó? Usted perdona y es perdonado. La regla es básica. Con la vara que mide, será medido. Como juzga, condena a los demás, así le condenará Dios a usted. Usted tiene que aprender que usted no está hecho como juez, que hay un solo juez en la tierra, que podemos juzgar cosas, pero tenemos que juzgarlas con justo juicio y no darnos el derecho de juzgar severamente porque no queremos que también se nos juzgue con severidad. No se trata de soportar todo, ¿ya? Se trata de amar y perdonar. 70 veces 7. Le hago una pregunta, ¿cuántas veces le ha perdonado Dios a usted? Creo que más de 70 veces 7. Bueno, por lo menos a mí así ha sido. Dios me ha perdonado muchas veces, no de fallas garrafales tremendas, pero sí de pecado. Y siempre pecamos. La Biblia dice, no hay hombre que no peque. Y hay pecados que me son ocultos, dice David. ¿Ya? Que yo no conozco que fallé, pero fallé. Y puede que yo no lo reconozca, pero hay falla ahí. Y quiero que Dios me perdone de las fallas que yo no conozco. Pero si yo conozco a mi hermano que falló contra mí y yo no lo perdono, Dios no va a perdonarme las mías. Uno de los problemas que tenemos es que cuando nos vamos a comunicar con Dios, lo primero que vamos a hacer es perdona mis pecados, soy malo, Señor, soy malo. Y Dios dice, sí, pero tú no perdonas tampoco. Tienes bronca, ira, odio contra personas. ¿Cómo quieres que yo te perdone? No puedo, porque si tú no perdonas, no vas a ser perdonado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, dice la Escritura. Dios no puede ser burlado. El principio está ahí. Usted tiene que aprender a orar. Si va a pedirle perdón, pídale perdón. Si quiere alabarlo, alábelo. Hay oraciones de alabanza. Mire, no dividan las oraciones en temas.
La Biblia no la divide en temas. Usted está orando al Señor y quiere alabarle en medio de la oración después que le pidió cosas, alábelo. No hay una regla. Hay gente que dice, vamos a hacer una oración de guerra. Pero ocurre que las oraciones de guerra, usted tiene que aprender, usted va a orar para que Dios deshaga las obras que el diablo está haciendo. El diablo hace obras y la tarea del diablo es justamente eso, que usted no se meta con él. Si va a meterse en guerra, o sea, va a atar brujos, va a deshacer obras del diablo, usted tiene que estar preparado. Porque la contra que le viene, si usted no está bien, es grande. Hay muchos que se meten en camisas de once varas sin saber cómo están espiritualmente. Yo me acuerdo muy bien de dos jóvenes, yo hacía liberación en ese tiempo, y dos jóvenes fueron a una casa a liberar a un endemoniado. El endemoniado tiró a uno por la ventana y al otro estaba ahorcando con la corbata, con el ministerio. Es- Ese es el problema. Y hay gente que se hace ya la endemoniada también. Usted tiene que aprender que su comunión con Dios ya es cercana. Qué bueno es que usted deje un tiempo para orar. ¿Cuánto? Trate de dejar. Jesús le dijo a sus discípulos, ¿no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora? Él oraba mucho. ¿Por qué? Porque la comunión con Dios trae bendición. Ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. ¿Notó la frase? O sea que si yo oro a mi Dios en la oscuridad, en lo íntimo, nadie me vio, Dios me va a responder y me va a usar en lo público. Porque Dios quiere bendecirte, quiere usarte, quiere responderte, pero muchas veces no, cuando te olvidas de otras cosas, hay otras cosas que tienen mayor interés para ti que la oración. Y la oración no debería ser algo secundario para un cristiano, debería ser primario. Como mucho fuera demonios, con oración. ¿Ya? Dice este demonio no sale sino con oración. Ahora el texto ayuno no aparece en el texto original. Eso fue incorporado después. ¿Qué significa? Que Dios quiere que ores. ¿Por qué? Porque la oración te da autoridad sobre el mundo espiritual. Tu comunión con Dios va cargando tu lámpara. Tu intimidad con Dios te va fortaleciendo. Tu intimidad con Dios va quitándote cargas. Tu intimidad con Dios va permitiendo que tú vayas madurando, creciendo, avanzando. Tú tienes que empezar a entender que la oración es una de las cosas que la iglesia ha perdido. Oramos mucho en la iglesia, hacemos grupos de oración, pero hermano, repetimos a tonta y a loca un montón de cosas que no sentimos. Ya vuestra palabrería, Dios no quiere palabrería, quiere cosas íntimas. Dios conoce desde dónde estás orando, desde tus labios o desde tu corazón. Porque hay muchas personas que oran de labios. Padre celestial que está en los cielos, gracias te doy. Pero no hay una intención íntima, de intimidad, de reconocer que Él está escuchándote tus palabras y que las está midiendo. Y que tú tienes que ser sincero, verdadero con Él en la intimidad. Si vas a pedirle perdón, reconoce tus pecados. Pero reconoce también que te ha costado perdonar. Y pídele a Él que te ayude a perdonar. Para que no quedes atado. Para que puedas ser bendecido. Para que haya recompensa espiritual para ti. Para que lo que Dios quiere hacer contigo lo haga. Dios quiere usarte. Tú eres instrumento en la mano de Dios, pero no puede usarte porque tu vida de oración es nada. Oras en la iglesia y solamente te acuerdas de orar cuando tienes problemas. Porque esa es la verdad de algunos. Van delante del Señor a clamar y a orar cuando tienen problemas. Cuando tienen dificultad, se acuerdan que hay Dios, ¿ya? O cuando hay un temblor muy fuerte, ay Dios mío, sálvame. Ahí es cuando oramos y Dios no quiere eso. Orando en todo tiempo, dice Pablo, con toda oración y súplica. Usted tiene que orar en todo tiempo. Deje tiempo para orar. Si se levanta de madrugada y tiene posibilidad, ore. Ya cantamos nosotros, ya algunos coritos que hablan de la madrugada, que yo buscaba el rostro del Señor, y esa es una mentira garrafal de muchos. Roncan de lo lindo, no se acuerdan ni siquiera despertar un momento para agradecerle al Señor ese día que te dio. Ni oran cuando van a dormir, ni oran cuando se levantan, son animales. Ni oran cuando hay... Usted tiene muchos espacios de oración.
Cuando se levante la mañana de gracias a Dios por el nuevo día que Dios le dio y que le guarde, le cuide, le proteja a usted, a sus hijos, a su familia. Tiene mucho por qué orar. ¿Ya? Entonces usted métese en eso. Haga un hábito. El problema nuestro, amados, es que los seres humanos somos seres de hábito. Si usted no tiene el hábito de orar, le va a costar orar, porque no tiene hábito. Empieza a tomar hábitos. Y uno de ellos, muy importante, lo va a ver en su vida espiritual, porque algunos dicen, pastor, ¿por qué estoy tan bajoneado? Porque nunca ora. Espiritualmente usted está seco. Porque cuando llena su lámpara, cuando va a la presencia de Dios, y el Espíritu Santo viene a su vida, y le toca, y le llena, y usted habla en lengua, en lo íntimo. Porque hay algunos que hablan en lengua delante de los demás, parecen papagayos delante de los demás, pero la intimidad no tiene intimidad con Dios. O sea, es toda una religiosidad que a Dios no le agrada. A Dios no le gustan los hipócritas. Porque hipocresía, ¿qué es? La palabra hipócrita tiene que ver con actuar algo que no soy. Y nosotros en la iglesia actuamos mucho. Somos re espirituales. Pero en la intimidad con Dios no hay nada. Somos secos, vacíos, apáticos con Dios. Indiferentes a lo que Dios quiere de nosotros. Indiferentes a su voluntad. Indiferente a su palabra. Indiferente. Entonces después, ¿cómo reclamas que tu vida espiritual se está acercando? Pastor, es que es la batalla. Bueno, siempre vamos a tener batalla. Y si tienes batalla, ora. Si estás alegre, ora. Si tienes problemas, ora. Si quieres algo con el Señor, ora. O sea, tienes 1000 razones para orar. Pero no oras. Ahora, ¿cómo hay que orar? Un hermano me dijo, pero es que me duele la rodilla. Ora sentado. Sí, se puede orar sentado, acostado, del modo que tú quieras, porque la Biblia no muestra posición. Cuando nos humillamos, solitos vamos a la rodilla. No hay problema por eso. Pero si algún día vas en la micro y vas sentado, puedes ir orando. No se trata de quedarse en la voz. En silencio a tu Dios. Con palabras suaves. ¿Por qué? Porque el Señor está ahí escuchándote. Él es tu hijo. En el trabajo puede estar orando. Mientras barre, mientras limpia, mientras hace cualquier cosa, puede estar orando. Pero hoy día la distracción, hermano, es mucha para los cristianos. Demasiado. Hay hermanos que si oraran como ven el Facebook, serían poderosos la mano del Señor. Si oraran como ven películas, serían grandes la mano del Señor. Si oraran... Ahora, ¿es malo ver películas? No, según la película. Usted no puede ver una película que tenga más de una X. ¿Ya? Usted tiene que entender que usted tiene que guardarse para Dios. No puede pecar y después delante del Señor orar como que nada pasó. Dios conoce tu corazón. Guárdese. Cuídese para Dios, porque Él le ama. Él le ama. Usted es su hijo. Él está esperando por usted. Y hay una apatía que duele, y creo que a Dios le duele mucho, ¿ya? Que nos alejamos de Dios demasiado. Y como nos alejamos, nos secamos. Y después no hay ganas de nada. No tengo ganas de ir al culto, no tengo ganas de cantar, no tengo ganas de nada. Pero ¿por qué me pasa eso, pastor? ¿Por qué me enfríe tanto? ¿Por qué no tienes un hábito de orar? Si oraras siempre, verías tu vida espiritual fuerte, fortalecida. Es el mismo problema que hay con la lectura de la palabra. Es el mismo problema que hay con la lectura de la palabra. Mucha gente es mala para leer. No lee nunca. Tenemos muchas Biblias a la mano, pero no leemos. Lamentablemente ese es el problema que tenemos. Y también, amados, tenemos otro problema. Vivimos una vida ocupadísima en las cosas del trabajo o del hogar. ¿Usted está enferma? Ore por su enfermedad. ¿Le duele? Ore porque le quite el dolor. Ore, métase en oración. ¿Cuánto le duele? Use ese dolor para orar. Use lo que le está pasando para orar. Use lo que le ocurre a su vida espiritual para orar. Clame a Dios en todo momento, en todo lugar. Alce sus manos. El pueblo de Israel tenía esa costumbre. Siempre oraban hacia el templo ellos. Pero es bueno eso. Es interesante ver cómo las personas pueden aprender a orar. Ahora, no trate de buscar palabras que yo no sé cómo. Sus palabras. Está hablando con su papá. Use sus palabras para orar con él.
No trate de buscar o trate de escuchar a otro como ora para orar usted. No, son sus palabras. Puede ser diferente a las mías o la diferente al otro hermano, pero Dios a usted le entiende. Respetando quién es Él, es su Dios, a quien debo respetar, a quien debo obedecer, a quien debo limpiar la imagen que el diablo me puso en mi cabeza de un Dios malo, de un Dios que no me ama, de un Dios que permite las pruebas, que permite las batallas, que permite las luchas, que estoy en conflicto. No, muchas de las cosas que nos pasan no es culpa de Dios, es culpa de nuestra profía. Nosotros nos metimos en lío y después le echamos la culpa al diablo. Porque el diablo siempre tiene la culpa de todo lo que nos pasa. Y a veces el diablo se ha metido ahí y es nuestra propia culpa lo que nos está pasando. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos cuidado de las cosas y hacemos las cosas tontas y a locas y nos apartamos de Dios y no entendemos que hay recompensa para orar. ¿Quiere tener recompensa? ¿Quiere que sus oraciones sean escuchadas? Métase a orar. ¿Cuánto tiempo? Vaya tomando hábitos. No se trata de que tome el tiempo, pero tome hábitos. Ore hasta que sienta listo. 5 minutos. Está bien. Vuelva a orar más ratito, otros 5 minutos. Y el rato, otros 5 minutos. Y sin darse cuenta, usted va a ver que va a tener mucha palabra para comunicarse con su Dios. Porque el ser humano es un ser de hábito. Tenemos libre albedrío. Usted puede orar cuando usted quiere. Pero entienda, si usted no ora, usted no recibe galardón. No hay premio para usted, no hay bendición para usted. Usted se empieza a secar, se empieza a vaciar espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tiene una vida de oración y su carácter no cambia. ¿Quiere que cambie su carácter? Que Dios le ayude a crecer, que Dios le ayude a avanzar. ¿Usted tiene interés en algún ministerio? Ore. Verá que Dios en la oración le recompensa y le usa. Espero que le haya gustado este mensaje, espero que haya servido para su vida. Ore al Padre, no al Hijo, no al Espíritu Santo, al Padre. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro. Ore con sinceridad, ore con ganas, no haga las cosas como robot, haga las cosas de corazón. Porque el que ve sabe la intención de nuestro corazón. Que Dios le bendiga mucho este día.